mundo han migrado del sector de las materias primas hacia el sector de la tecnología. Hoy los países que más evidencian crecimiento económico están amarrados justamente a la inversión que se ha hecho en el talento humano. China, por ejemplo, Singapur. Vemos que China, hace 30 años que causó las reformas, en principio lo que eran falsificadores de marcas. Sí, copias. Copias. Pero el gobierno chino sabía que tenía que poner recursos en las escuelas, en las universidades y en la innovación. Hoy en día, China ya no copia marcas, ya tiene sus propias marcas. Estábamos conversando hace 2 días, salió el nuevo sistema de inteligencia artificial, la nueva plataforma, que generó un caos en las tecnológicas, la caída más grande en la historia de las empresas tecnológicas. No, el instrumento, yo lo estoy usando, el instrumento es muy bien. Excelente. Un instrumento de inteligencia artificial que está causando revuelo. Ahora, la India también es el mismo caso. Hace 30 años ellos decidieron apostar, colocar los caballos delante de la carreta. Y esos caballos son educación, formación, ciencia, tecnología e innovación. Porque, fíjate, hace 40 años, 30 años, el peso en el Producto Interno Bruto Mundial de las materias primas era más o menos como el 30-35%. Ya para el año 2000 era 4%. Es decir, las materias primas hoy no determinan, el tener materias primas no determina el desarrollo de ningún país. Pero en el caso de Venezuela puede contribuir a impulsar esas áreas. Pero de manera maravillosa, porque tenemos las dos cosas. Los chinos comenzaron con fuerza de trabajo barata. El régimen de semiesclavitud. Nosotros no necesitamos llegar a esa condición, porque tenemos un potencial tremendo. Pero sí hay que, desde ayer, colocar los caballos delante de la carreta. La explotación de nuestras materias primas no es algo crucial para arrancar un proceso, nuestro propio proceso de desarrollo. Pero no es suficiente, Oscar. Pero aporta los recursos. Puede ayudar, pero hay que agregarle conocimiento a eso. Hay que agregarle tecnología. Podemos generar los mecanismos, las zonas económicas especiales tienen que apuntar en esa dirección. O sea, traer inversiones que permitan utilizar nuestras ventajas comparativas, materias primas, etcétera, para desarrollar productos hechos en Venezuela generando valor agregado. Pero tenemos que colocar a las universidades y los centros de investigación en el centro del debate, porque la economía hoy ya no se habla de la economía financiera, eso quedó atrás, se habla de la economía del conocimiento. Es decir, es otro mundo. Entonces hay que trabajar para esos paradigmas, insisto, tenemos que trabajar con una mano la economía que tenemos, la infraestructura que podemos, las condiciones industriales, pero tenemos que colocar en el debate nacional cuál es la capacidad de remolcar hacia el futuro que tiene la educación, la ciencia y la tecnología. Hay que colocarlo. Y nuestro parque industrial, nuestra estructura industrial, tiene que estar allí. Hoy en día las empresas, el Producto Interno Bruto, que antes se repartía 30% de la industria, servicios y tecnología un poquito, bueno, hoy más del 60% son empresas de servicio. Por ejemplo, yo creo que uno de los motores que tienen que estar incorporados en la agenda económica bolivariana es servicios y comercio, porque son motores importantes que generan empleo, que generan inversiones, y los servicios de tecnología son los que lideran en el mundo la generación de riqueza. Bueno, pues entonces tenemos nosotros que mirar esos ejemplos para poder transformar la realidad del país. Si nosotros pensamos que solamente tener agua, por ejemplo, y tener buenas tierras es suficiente, no es suficiente, porque terminamos exportando fruta cuando podemos procesarla, o tubérculos cuando los podemos procesar y obtener derivados y agregarle valor en Venezuela. Y eso requiere inversión en nuevas tecnologías. Inversión que surgirá de la explotación que hagamos de los recursos. Esa puede ser una, sobre todo los recursos petroleros. Pero la otra puede ser mediante inversiones extranjeras en el país. Claro, pero hay que invertir, hasta el petróleo hay que invertirle, pero ya no para vender crudo, hay que refinar en el país, para eso hace falta inversión, es decir, la materia prima te va a siempre tener recursos naturales es clave, pero hoy en día hay que agregar la inversión. El petróleo, por ejemplo, no sale solo, pero además si seguimos vendiendo crudo, ser exportadores de crudo es vender materia prima, se refina afuera y después nos vienen en plásticos, en derivados, en biodiesel, en nafta. Pero si lo podemos, hagámoslo aquí. En ese marco, ¿cómo entender
al presidente Maduro cuando afirmó hace unos días que hay que impulsar una política de sustitución de importaciones. Hay que hacerlo. Esto no está reñido. Primero, abastecer el mercado nacional. Si lo abastece, bueno, después sale a las exportaciones. Pero hay que ir promoviendo. Y tú acabas de tocar el sector petrolero. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas en el sector petrolero, que tenemos más de 100 años, cuántas bombas de capacidad progresiva se fabrican en el país? No llega ni al 0.01%. Una fabriquita que hay por allí. Pero eso no significa que no lo podamos hacer. Pero si eso es un consumible diario, ¿por qué no las fabricamos? Hay que preguntarle quiénes las compran. ¿Y quién compra las bombas? PDVSA. ¿Por qué las compra fuera y no genera una política de desarrollo de capacidades nacionales? ¿Por qué? Porque el presidente tiene la voluntad política. Pero ¿será que entonces la gente abajo no tiene, su interés no está allí? Pero hay que hacerlo, no hay que decirlo, hay que hacerlo. Hay que cumplir con esas tareas. Y eso es lo que puede transformar al petróleo en una cadena productiva que genere 500, 600 mil empleos. No lo sé. Hay que preguntárselo a quienes dirigen la política productiva del país. Pero esas cosas se pueden hacer en todos los ámbitos. En educación, resulta obvio que hay problemas en el sistema educativo. Ausencia de docentes, desincorporación estudiantil, abandono, falta de atención por los padres, porque ahora necesitan 1, 2, 3 trabajos para subsistir. ¿Qué hacer con relación a la educación? ¿Cómo desde la Asamblea Nacional se puede promover un sistema educativo? Bueno, yo creo que el ministro Héctor Rodríguez está haciendo un gran esfuerzo. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?